laboral 2. En ese sentido, también tenemos, ya lo saben ustedes, tenemos cinco sesiones, y en la última sesión, la quinta sesión, aprovecharé a dar el contenido de la quinta sesión, y también les voy a ayudar en el sentido de explicarle, no explicar, no es explicar, de indicarles algunas preguntas que vendrían en nuestro examen. Entonces, para quienes acaban de conectar, mi nombre es Hugo Roberto Saavedra, y les indicaba que ya tenemos muchos años de bregar en esta materia, y pues bueno, pues ahí estaremos atentos a ustedes. Agradezco mucho ahí sí que estamos ya prácticamente viendo acá. Sí, aquí acabo de recibir ya maestro, lo vamos a agregar al terminar la sesión. Bueno, Hugo Roberto Saavedra. Mi número de teléfono es el 30 31 36 32. Hemos coordinado con el maestro Otto Armando, que me indica que ya tienen un chat creado, que también quiero que me agreguen para poder, en su oportunidad, trasladarles allí algún material o bien las grabaciones. Pero dejo claro que lo que conversemos acá en estas sesiones sabatinas será exclusivamente el motivo del examen. Es decir, en otras oportunidades me dicen, miren, y existe algún texto base. Sí, tenemos textos base que se los puedo remitir sobre el derecho del trabajo 2, pero prefiero personalizar esta experiencia que hoy tienen ustedes con el derecho del trabajo 2 y no complicarles, porque es mejor remitirnos al tema práctico. El tema práctico es lo más interesante. Obviamente, solicito que compren su código de trabajo, su constitución política de la República de Guatemala, que la tienen que tener, pues obviamente, porque esta va a ser, el texto base para su servidor, es puntualmente el código de trabajo. Y en este sentido, pues damos inicio oficialmente a nuestro curso, y pues les puedo decir lo siguiente. Vamos a hablar en el derecho del trabajo 2, nos vamos a referir puntualmente al derecho colectivo del trabajo. Derecho colectivo del trabajo es lo que vamos a estudiar en estos 45 minutos que ustedes ven. Están bastante, y también ya me llegó la invitación al grupo. Lo vamos a tomar en cuenta, maestros, para en su momento, solo vamos a poner aquí silencio en el teléfono, ahí estamos. Bueno, entonces, el tema que nos va a ocupar en este semestre, vamos a iniciarlo con el derecho colectivo del trabajo. Pero históricamente podemos indicar que la figura de la coalición, históricamente, es la que da inicio, es la génesis del derecho colectivo del trabajo, la coalición. Y la coalición, maestros, maestras, es un derecho que tienen los trabajadores de unirse para defender sus derechos laborales. No es un sindicato, no es un sindicato. Y les puedo, como ejemplo, exponer si en una empresa determinada hay cierto malestar de los trabajadores porque el supervisor, por ejemplo, es muy arbitrario, toma decisiones o es muy subido de tono, el supervisor hace y afecta la dignidad del trabajador con sus comentarios, y en esa empresa el grupo se reúne y le plantean al propietario o al representante legal o al gerente o al jefe de recursos humanos
su malestar. Ahí hay una coalición. Eso es coalición. El grupo que se reúne y presenta ante el patrono el malestar por temas laborales, de toda índole. No es un sindicato. Pues bien, el derecho colectivo del trabajo, su antecedente es la coalición. Y entonces la coalición como tal, como esa figura, nace, su génesis es en Inglaterra, en el año de 1824. Nace como un derecho, pero un derecho a poder reunirse y manifestar. Pero, señores, en 1824 es incipiente el derecho al trabajo, totalmente incipiente. Estamos hablando que prácticamente estamos allá en la época del, perdón, 1824, ya estamos casi saliendo en esa época del medioevo, la época feudal. Pues bien, en este sentido, allá en 1824, en Inglaterra, si bien la manifestación del grupos pequeños le manifestaban en aquella época a quienes iniciaban ya la época del capitalismo, pues se permitía que se reunieran y gritaran y protestaran. Solo ahí llega el tema. Se reúne el grupo, protesta, sí, esto, el otro, y en esa época, pues no había respuesta de ninguna índole, porque no existían derechos laborales, no existían códigos de trabajo en 1824. Y bueno, mire, señor, mira ya, señor feudal, decimos, en la época feudal ya no existía eso. Ya estamos en la época del capitalismo, la época de la industrialización, incipiente, pero inicial. Entonces el grupo se reunía en la puerta del patrono y protestaban y hasta ahí llegaba el tema. Hasta ahí llegaba el tema. Y bueno, obviamente en esta época del 1824, solo la coalición, esa reunión de protesta, es la que existía. No existía la huelga, obviamente, ni la asociación profesional, menos, porque no estaban reconocidos los derechos. Y bueno, en ese sentido, en algún momento de ese estadio histórico de 1824, pues sí, aparte de presentar esa inconformidad laboral, el grupo que se reunía, posiblemente decían ellos, y se daban. En ese entonces, miren, mañana no trabajamos. Y entonces sí se realizaban las huelgas, pero de hecho, no existían derechos laborales. Es un tema de examen, no existían derechos laborales. Solo reunirse y protestar, la coalición. Pues bien, en ese 1824 en Inglaterra, ese movimiento de coalición se traslada y es, como es un tema ya histórico, pero es real. Inglaterra es la que inicia todo el tema de un derecho del trabajo. No solamente de los derechos individuales, sino que los socioeconómicos. Inglaterra es el antecedente histórico hoy por hoy. Y decíamos que en 1824 estamos en el tema de la coalición, que es esa manifestación, esa figura de la coalición se traspola a Francia. Llega a Francia en 1864 y ya Francia pues también empieza a reconocer el derecho
de la coalición en el sentido de la protesta de los trabajadores, que no es sindicato, ya lo estoy diciendo, a manifestar sus inconformidades por temas laborales. Les puedo decir en resumen lo siguiente, en esa época, tanto en Inglaterra como en Francia. Sí, es cierto que se reúnen y manifiestan su descontento en el ámbito de los derechos laborales, se están vulnerando. Pero lo interesante es que no existía código de trabajo ni en Inglaterra ni en Francia. Entonces, era de esa reunión, digamos, es vacía porque el empleador de esa época, del 1824 en Inglaterra y del 1864 en Francia, debido a que no existía un código de trabajo, ni ordenanzas, ni ninguna legislación, prácticamente era un reclamo en el vacío. Podríamos decirlo hoy en día, el derecho de petición, señor, es que muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, bueno, ya que el patrón decía un sí o un no ante esas reclamaciones, no estaba regulado. Es más, podíamos afirmar, y los datos históricos así lo plantean, que la persona del patrono de aquel entonces, digámosle así, la figura del patrón, del empresario, si quieren llamar así, pues solo escuchaba y arbitrariamente tomaría su decisión. ¿Lo acepto, no lo acepto? O lárguense de la empresa, lárguense de mis industrias, de las incipientes industrias. Y en Francia, regresando al 1864, en Francia, obviamente, si en Inglaterra no existía el derecho de huelga ni el derecho de sindicato, en Inglaterra, en 1824, lo estoy diciendo, en Francia, en 1864, tampoco Francia reconoció el derecho a un sindicato. Y no se reconocía ni en Inglaterra ni en Francia porque el Estado, puntualmente el Estado, consideraba un total peligro el brindarle o otorgarle ciertos derechos, legalmente hablando, a ciertas organizaciones sindicales o grupos sociales. Entonces, definitivamente, ese derecho del sindicato, no. La asociación como derecho se reconocía para aquellos estratégicamente, los estados, tanto Inglaterra como Francia, estratégicamente dijeron, bueno, dejemos que los trabajadores liberen su malestar. Los escucharemos y en su momento resolveremos un sí, un no, o todo se quedaba idénticamente al estatus en que se encontraba el trabajador. Pero ya se aceptaba ese derecho de coalición de poder expresar malestares, que se resolviera por el Estado, por los patronos en ese entonces, por mercantilistas en ese entonces, ese es otro tema. Y si lo vemos en la realidad, acá, en Guatemala, tenemos un derecho, un código de trabajo, que Guatemala está vinculada a los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que lo vamos a platicar más adelante en otras sesiones. Sí, tenemos todo un andamiaje jurídico que en teoría protege a los trabajadores. Sin embargo, el derecho de coalición continúa y es vigente. Y hipotéticamente hagamos un ejercicio. Ustedes están
en una institución pública, en una institución privada, que por cierto, el derecho, y lo quiero dejar claro, también pregunta de examen, el derecho del trabajo 2 que estamos estudiando acá es exclusivamente para el sector privado. Hago el paréntesis. En otras oportunidades, en otros semestres, determinados colegas y maestrandos me dicen, licenciadas, que fíjese que yo trabajo en el Instituto de Seguridad Social, el ICS, y ahí sucede esto y esto y esto. Es que no, el derecho del trabajo 1, ustedes ya estudiaron, el derecho del trabajo 2, que ahora estamos estudiando, y posiblemente con ustedes trabajamos el procesal laboral 1, veamos, es eminentemente para el sector privado, les indico. Claro, yo les puedo dar la asesoría si tuviese los reglamentos del ICS. Imagínense cuántos reglamentos tienen, no sé si ustedes por ahí, algunos de ustedes trabajan allí, o de otra institución, entonces, que ahí ingresa la Oficina Nacional de Servicio Civil. Si es una institución autónoma como la USAC, como una municipalidad, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, pues tienen sus propias legislaciones, sus disposiciones. Entonces aquí solo estamos en el ámbito privado. En el ámbito privado. Regreso. Entonces, ya en América Latina, maestros, retomando el tema de la coalición. Perdón, estaba en el ejemplo. Disculpen, estaba en el ejemplo. Y estamos en una empresa y de pronto hay un malestar y llegamos con el gerente, ahí hay coalición. Ahí está la manifestación. Y obviamente el gerente, el jefe de recursos humanos, el director de cierta sección, pues decidan, miren si tienen razón, no tienen razón, y hagamos equipos de trabajo y todas aquellas dinámicas que hoy en día se utilizan para flexibilizar la atención, la gimnasia laboral, repito, trabajo en equipo. Hoy en día hay mucha catarsis con ciertas ONGs que dan temas de mesas de valores, etc. Ahí está la coalición. Bueno, en América Latina es en México en 1917, en la Constitución mexicana, que se reconoce, 1917, Constitución mexicana reconoce el derecho al sindicato. Y en esa Constitución mexicana, en América Latina, se establece la obligación del patrono a negociar con los trabajadores que conforman el sindicato, a negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo o bien el contrato colectivo de condiciones de trabajo. Les resumo entonces. Constitución 1917 reconoce el tema del derecho a sindicalizarse. En este sentido, México. Ahora trasladémonos a Guatemala. Guatemala es el segundo país en América Latina que reconoce esos derechos laborales. Y es en la Constitución del 1921. Ahí puntualmente en esa Constitución de 1921, que es la Federación Centroamericana, ¿sí? Nos desconectamos del tema México, de la anexión de México, y tenemos nuestra Carta Constitucional del 21, y ahí es que se reconoce el derecho a la huelga, en este sentido. Y de allí, fíjese que del 1821, llegado a 1930, del 30 en adelante, el resto de los países de América Latina reconocen el derecho al sindicato.
Asimismo, entonces quiero hacer énfasis en el siguiente tema. En Guatemala, del 1921 en adelante, si ya tenemos reconocido el sindicato, también tenemos el tema de la coalición. Pero repito, la coalición no es sindicato. La coalición, como antecedente del sindicato, la coalición no es más que sencillamente un grupo de trabajadores se reúnen y manifiestan inconformidades. La coalición históricamente no podía negociar un sindicato, no existía eso. La coalición no puede negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. La coalición es el antecedente de crear reunión de trabajadores del 1824 de Inglaterra, se traslada a Francia y luego ese fenómeno viene a México, de México, Guatemala. Y asimismo, en Guatemala, acá seguimos en nuestro país, la Constitución de 1945, pues ya reconoce, la del 1945, ya se reconoce la negociación colectiva tanto del pacto o bien de los contratos de condiciones de trabajo. E interesante, en el 1945 surge acá en Guatemala el primer código de trabajo, promulgado en el código de trabajo el 1 de mayo, está acá, el código de trabajo, 1 de mayo de 1947. Esa es la línea del tiempo, maestros. Inglaterra, Francia, México, Guatemala. Distintos. Inglaterra se reconoce la coalición como de hecho, no hay sindicato. En Francia se reconoce la coalición, sí, como de hecho, no hay sindicatos, no hay NAEO, lo hemos dicho. Luego la misma dinámica de la explotación del hombre por el hombre en la revolución industrial presiona y al final pues sucede el salto a América Latina. México la reconoce ya, México, como decimos, reconoce el derecho al sindicato. Guatemala también ingresa a ello, pero para Guatemala en la época, el 1945 es significativo porque esa constitución del año 45 es la que reconoce puntualmente, más allá del sindicato, la obligación de la negociación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo y de los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Además, en 1947 surge pues el Código de Trabajo. Estamos dando unas líneas sobre lo que vamos a estudiar, el derecho colectivo del trabajo. Asimismo, podemos hablar históricamente, de tres fases de este derecho colectivo del trabajo. Tres fases. Tres estadios históricos muy marcados. Y reitero, esto de la coalición no se presentaba en la época feudal, ya se trabajó ya en la época de la llamada de la industrialización en Inglaterra. Y el fenómeno que ya todos sabemos de la explotación del hombre por el hombre. La explotación de los excesos de los horarios de trabajo, la explotación de la niñez y de la adolescencia en el trabajo, y todo lo que ustedes ya han estudiado y han observado en diferentes películas, si ustedes quieren llamarle así, o documentales, que eso es otro tema. Bueno, entonces, las tres fases del derecho colectivo del trabajo.
las tres fases de la coalición, si quieren llamarle ustedes ahí. La fase 1 es la total prohibición. Total prohibición de la coalición como una organización para exponer inconformidades laborales. Inclusive esas reuniones se consideraban delito. Y toda aquella agrupación que se reuniera para manifestar sus inconformidades en el tema laboral era considerado delincuente. La fase 1, prohibición. La coalición, sinónimo de delincuencia. El que se reunía, los que se reunían eran delincuentes y por lo tanto merecían su castigo respectivo. La fase 2 es el de la tolerancia. Pues bien, ya el Estado toleraba esas reuniones pacíficas, entre comillas, pacíficas, de poder exponer ante los patronos, incipientemente, tema mercantil, exponer sus observaciones, sus aspiraciones, sus inconformidades y todo lo que, pero se toleraba. Y se toleraban como estratégicamente para que el grupo pudiese, pues, una catarsis, eso es el término, una catarsis exponiendo y así el nivel de inconformidad fluyera, se escuchara y se tolerara. Que hubiese una respuesta positiva, ese es otro tema. Pero por lo menos ya había una exposición en la época de la tolerancia, en este sentido. Y con ello, pues, el Estado y el incipiente capitalismo, pues, liberaban estos grupos inconformes, liberaban, pues, sus inconformidades y ya quedaba como un equilibrio. Ya los escuchamos, señores, veremos qué sucede. Y posteriormente, la tercera etapa ya es de legalidad. Ya se reconoce oficialmente el derecho de la coalición, el derecho del sindicato, el derecho a la huelga, el derecho a negociar los pactos colectivos, los contratos colectivos, ya es un derecho en este sentido. E interesante, este derecho colectivo del trabajo, seguimos con datos históricos, pues cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, surge el llamado Tratado de Versalles. Primera Guerra Mundial, posteriormente surge el Tratado de Versalles, y en este Tratado de Versalles, que ordenó, este Tratado de Versalles es impuesto por las naciones vencedoras de aquel entonces en el tema de guerra. Y el Tratado de Versalles crea, maestros y maestras, la Organización Internacional del Trabajo, en este sentido. Y esta Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de poder coadyuvar a regular conflictos laborales, pero de una magnitud extrema, y que obviamente si un sindicato ya reconocido en ese entonces presenta determinadas denuncias en contra de un Estado, pues la organización Internacional del Trabajo hace una labor de mediación para solucionar el conflicto, ya sea un conflicto de leyes
o bien, obviamente, conflictos que el Estado no logra resolver ante huelgas que se presenten por el tema de la explotación laboral en este orden de ideas. Y bueno, si dijésemos miren, una definición del derecho colectivo del trabajo, presentarla es complicado porque le voy a decir, es un símil a presentar una definición del crimen organizado transnacional. Estoy haciendo una comparación del derecho colectivo del trabajo y sencillamente lo que podemos resumir a manera de definición, si quieren llamarle así, es que el derecho colectivo del trabajo regula todos los derechos de un grupo de trabajadores frente a un patrón, en virtud de que existe una relación jurídica laboral. Pero aquí lo interesante es que quiero que quede claro que el derecho colectivo del trabajo es un conjunto de derechos de un grupo de trabajadores frente al patrón. Nos quedamos allí. Y ese conjunto de derechos que corresponden a los trabajadores frente al patrono surge porque este grupo de trabajadores presenta aceptación de los derechos laborales o puede ser que se presente inconformidades del grupo de trabajadores y ante esas inconformidades el patrono tiene la obligación de escuchar y resolver y regular en este derecho colectivo laboral. Eso podemos decir entonces, si quieren llamarle así, una definición, un grupo de trabajadores que reclaman derechos frente a un patrón, el patrono escucha y tiene que resolver, y ahí está el vínculo jurídico laboral del derecho colectivo del trabajo. Ahí estamos, maestros, maestras. Reitero, ahorita que terminamos esta sesión, les digo lo siguiente, y repito mi nombre, el doctor Hugo Roberto Saavedra. Yo voy a estar siempre conectado 5 minutos antes del ingreso de ustedes y por supuesto los voy a esperar. La grabación de esta sesión 1 les va a llegar. En la quinta sesión, el quinto sábado, vamos a trabajar y a exponer las preguntas nucleares de su examen para que tengan una retroalimentación en esa quinta sesión de lo que vamos a hablar en escasos 45 minutos. No puedo abarcar todo un programa en 45 minutos, pero bueno, bien para ustedes, bien para mí, porque también ya estamos trabajando de horas de la mañana y les deseo un feliz fin de semana, sábado. Buen provecho, siguen ustedes, me imagino, en actividades y esperemos que todo este semestre pues sea de provecho para ustedes. Esta es mi metodología, explicarlo de esta manera simple, no nos compliquemos con tecnicismos, no nos compliquemos con cantidad de información, es mejor que la asimilen de esta manera, muy fino. Y pues les agradezco mucho y en este momento pues ya damos por terminada la grabación y ahí estaremos en contacto con ustedes. Muy amables. Gracias, doctor. Gracias. Bueno. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias, doctor. Gracias, igualmente. Cuídense. Buenas tardes. Muy bien. Con su permiso.